Hola, buenas. ¿Se me escucha? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, Bueno, profe. entonces me voy a escuchar más o menos porque estoy medio engripado, así que igual vamos a dar una clase, no va a ser tan larga porque vamos a dejar un espacio para las consultas de los chicos de teoría que rinden el viernes. Así que, más que nada, quiero que ahí les comparto pantalla. Bueno, en la clase pasada, el miércoles, hicimos un breve repaso de los temas que ustedes tienen que conocer para poder este, trabajar acá en funciones de la manera más sencilla, ¿sí? Intervalos, notación de inecuaciones, conjuntos, unión, intersección, ecuación, etcétera, ¿sí? Eso más que nada apuntamos el miércoles pasado. ¿Sí? Ahora vamos a volver un ratito a lo que vimos, pero ya apuntando a lo que es una función real de variables reales. Sí, yo voy a volver acá sobre esto para como darles un marco. Fíjense acá, tenemos función, teníamos dos conjuntos. Dos conjuntos, un conjunto de partida, un conjunto de llegada, y los elementos de esos conjuntos tenían que cumplir con dos condiciones, ¿sí? Condición de existencia y condición de unicidad. También vimos que esta función se puede definir de manera completa, ¿sí? Esto por un lado una función, y después teníamos una función real de variable real. Cuando particularizábamos para el conjunto de los números reales. Tenía su notación. O sea, sería notación o también definición completa, ¿sí? Los elementos lo vimos en la clase anterior. Perdón. Saben que no estoy haciendo es poner a grabar. Inicio de grabación. Ahora sí. Entonces, volvemos. Una función real de variable real. La notación o definición completa es de la siguiente manera, ¿sí? Y los elementos sí lo vimos en la clase teórica pasada, ¿sí? El nombre, F, el dominio, que sería el conjunto A, que puede estar
un subconjunto o ser los números reales, el codominio, que son los números reales, la variable independiente x y la variable dependiente y luego teníamos la expresión analítica que era y igual a f de x. Eso luego lo particularizamos cuando trabajamos con una función en particular y calculamos el dominio, calculamos, bueno, la imagen, acuérdense, en esta definición no figura, ¿no? Lo que figura es el codominio. Y la imagen, acuérdense, era un subconjunto también, pero del codominio, ¿sí? O puede ser también los reales. Si no, va a ser un subconjunto del codominio. ¿Estamos? ¿Estamos con eso, chicos? Bien. Ahora bien, nosotros vimos criterios gráficos, ¿sí? Para ver si una función, una gráfica, ¿sí? Era una o no una función. Yo voy a hacer acá, vamos a poner acá criterios gráficos. Mira, acuérdense que nosotros trabajábamos con el eje y con el eje X. Entonces, cuando trabajemos de forma gráfica, siempre ustedes van a colocar los nombres a los ejes, el eje X, el eje Y, y bueno, en este caso no le voy a colocar nombre a la función porque vamos a ver si es una función la curva que yo voy a hacer, ¿sí? Fíjense, yo voy a hacer esta curva. Ahí. Bien, esa gráfica que yo acabo de hacer, ¿es función? Mm, sí, profe, sí es una función. Bueno, acá hay que delimitar con qué, cómo vamos a saber dónde trazar las rectas verticales, tiene que haber un conjunto A, que me diga dónde voy a considerar yo que va a trabajar la variable independiente, ¿sí? Por ejemplo, este conjunto A, yo puedo decir que son todos los números reales, ¿sí? Si yo digo que el conjunto A, el conjunto de partida son todos los números reales, yo para verificar si es función puedo trazar rectas verticales en todas las rectas, ¿sí? Puedo trazar rectas acá, 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 ya no salió tan vertical,
acá, aquí, aquí. Si tengo en consideración todos los números reales, ¿este gráfico es función? Sí, Sí, ¿por qué? A ver, ¿qué me dice el criterio gráfico de una función? Que cuando yo trace una recta vertical, tiene que cortar por lo menos en un punto, ¿no? sí. ¿Y acá Tiene que... pasa o no? Cuando yo trazo rectas verticales para x igual a 4 o 5, ¿estoy cortando en algún punto o no? no, No. no. Ujú. ¿Por qué no? Porque yo a la función la delimité, ¿sí? La corté a la función. Al hacer estos puntos llenos y no seguir proyectando la gráfica termina ahí, ¿sí? Entonces, cuando yo considero los números reales, no es función, ¿sí? ¿Por qué no es función? Porque hay rectas verticales que yo trazo en x igual a 3, x igual a 4, y hay infinitas que puedo trazar, y no estoy cortando en un punto. Distinto hubiese sido si yo hubiese hecho la gráfica de esta manera, chicos. Fíjense, yo acá arribita les hago el gráfico. Conjunto. ¿Sí? Si yo hubiese hecho el gráfico así, no delimité la gráfica se sigue proyectando. Yo por una cuestión de espacio no sigo proyectando, pero eso se sigue proyectando, ¿sí? No hay ningún punto ni lleno ni vacío que a mí me haga determinar que se corta la gráfica, ¿sí? O que no continúa. Esto se sigue proyectando. ¿Estamos? Ahí sí, si yo considerara A igual a todos los reales, acá puedo decir que esto sí es función. Porque la gráfica, al seguirse proyectando, yo puedo trazar las rectas verticales para cualquier valor de x. ¿Sí? Bien, ¿cuál sería acá donde tendría que limitar el conjunto A para que sea función? En el primer gráfico que vimos. ¿Cómo tendría que ser A para que sea función? Para todos los naturales. No, acordate que es la recta de números reales. Si vos decís naturales, nosotros teníamos puntitos nada más. Porque los naturales, acuérdate, es el 1, el 2, el 3. Yo tendría puntos, no tendría un trazo continuo. Me Acá da entra a un jugar caldo. los intervalos, ¿sí? Sí, Intervalos. Sería todo desde -2 cerrado cerrado hasta 2 hasta el cerrado. 2 cerrado. En ese intervalo yo puedo decir para A igual a -2 cerrado, 2 cerrado, esta gráfica es una función, ¿sí? ¿Por qué es función? Porque traza una recta vertical y siempre corta en un punto, ¿sí? Puedo trazar infinitas rectas, ¿sí? Porque son infinitos valores dentro de ese intervalo, ¿sí? Y ahora otra pregunta.
Cuando yo considero todos los reales, y bueno, ya vimos que no es función, ¿qué condición no se cumple? La condición de existencia. Bien, la condición de existencia porque no hay ningún puntito. Cuando yo trace alguna recta y corte en 2 puntos, ahí no se está cumpliendo la condición de unicidad, ¿sí? Por ejemplo, bien, fíjense, vamos acá, vamos a analizar otra gráfica, a ver si no es una función. Nos está saliendo la circunferencia, más fácil, vamos a ir al programita que se llama GeoGebra y de ahí se las trae. Más fácil y queda más bonito. Ahí está. Fíjense, bueno, vamos a para acá. Vamos a agrandar un poquito. Bien, si considero, acá vamos a considerar, fíjense, si considero el conjunto de partida como todos los reales, ¿esto va a ser función? No, No. ¿Por qué? porque primero al trazar líneas rectas no cumple la condición de unicidad y aparte no está tomando todos los valores de los números reales. Exactamente, ¿sí? Puedo trazar rectas acá, fíjense, acá y no se cumple existencia, pero cuando trazo acá, trazo acá, yo estoy cortando, ¿sí? Intersecto la gráfica, pero ¿qué pasa? Intersecto en 2 puntos. Intersecto acá, intersecto acá. ¿Sí? Cuando yo intercepto en 2 puntos a la gráfica, no se está cumpliendo la condición de unicidad. Y acá no se está cumpliendo la de existencia. Por más que yo delimite y ponga, fíjense, A igual a desde -3 hasta 3 cerrado, ¿ahí es función o no es función? De 3 a 3 no, no sigue siendo función. Tampoco no es función porque
no se cumple la condición de unicidad. Las rectas verticales, si bien cortan a la gráfica, la cortan en 2 puntos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Bueno, ¿qué pasa si yo a ese gráfico, fíjense que lo considero solamente un semicírculo? Considero solo este gráfico, ¿sí? Acá, ¿qué podríamos decir? Si yo considero a todos los reales, ¿esto va a ser función? No, No, no es función. No es función. Bueno, acá tampoco, ¿sí? No es función. Mi conjunto A, ¿cuál tendría que ser para que sea función? Bueno, acordemos que esto era menos 3 y acá teníamos el 3 positivo, ¿no? sí, ¿Cuál va a ser el conjunto A para que sea función? de -3 a 3, cerrado. Menos 3, bien, de menos 3 cerrado hasta 3 cerrado. El intervalo. ¿Sí? Fíjense que si yo trazo rectas ahí, trazamos rectas, siempre corta en un punto, ¿sí? Tengo infinitas rectas para trazar. Siempre vamos a cortar en un solo punto, ¿sí? Entonces, cuando yo considero, en este caso, desde menos 3 hasta 3, esto sí es función. Se cumple la condición de unicidad y se cumple la condición de De existencia. existencia. Vamos hasta acá, chicos. Ese es un criterio gráfico para determinar si es función, ¿sí? Ahora vamos a ver el criterio gráfico para determinar el dominio y la imagen. ¿Sí? Este sí es función. Obviamente que cuando determinemos dominio e imagen ya estoy trabajando con una función, ¿sí? Con una función real de variable real. Entonces podríamos trabajar con esas mismas funciones que tengo acá, con el semicírculo. En un segundo voy a abrir la puerta llave.
Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, Sí, profe. porque Buenísimo. Bueno, entonces ahora fijémonos en este gráfico, ¿sí? Pongamos nombre a la x y le pongamos nombre a la función, porque ya sabemos que es función. Le pongamos, no poner siempre f, le pongamos g. ¿Cuál va a ser el dominio de la función? El dominio de la función g. El dominio, acuérdense, es el conjunto de partida, los valores que puede tomar la variable x. ¿Cuáles serán? de Acuérdense que menos esto ya vimos que era menos 3 y 3, ¿no? Desde menos 3 cerrado hasta 3, ¿sí? exacto. Bueno, ¿cómo se determina eso gráficamente? Yo tendría que, sobre la gráfica, ir proyectando toda la gráfica de la función. Fíjense que yo voy a hacer proyecciones acá, las infinitas proyecciones, pero sobre el eje X, ¿sí? Y se me va a ir pintando el eje X, fíjense, de esta manera, ¿sí? Vamos a hacer con un trazo más fuerte. Se pinta todo eso, ¿sí? Yo voy proyectando la gráfica hacia el eje X, ¿sí? Eso es por la determinación del dominio en forma gráfica. Yo proyecto acá, vamos a hacer el mismo color, porque si no los voy a confundir. Proyecto hacia el eje X, proyecto hacia el eje X, proyecto hacia el eje X. Bueno, vamos proyectando toda la gráfica hacia el eje X para determinar cuál va a ser el dominio, ¿sí? Los valores que puede tomar la variable X, la variable independiente. ¿Estamos? ¿Cuál va a ser el dominio? ¿Cómo se determina gráficamente? Bien. Sí. ¿Cómo determino ahora la imagen? La imagen son los valores que puede tomar ahora la variable dependiente. O sea, ahora me tengo que fijar en el eje Y, ¿sí? Entonces, tengo que hacer la misma proyección, chicos, pero sobre el eje Y. Yo lo voy a hacer acá con rojo. Voy a hacer una proyección de la gráfica. Me posiciono en la gráfica y voy proyectando hacia el eje Y, ¿sí? Entonces voy a tener, fíjense, todo esto, esta línea. Bueno, acuérdense que va a ser así también porque es un semicírculo, o sea, de los dos lados estoy tomando valores de I, ¿sí? Se me va a ir pintando, fíjense, cuando yo proyecte toda la gráfica sobre el eje Y, se me va a ir pintando de esta manera. Todo eso va a quedar pintado cuando yo proyecte la gráfica. Proyectar significa como que aplasto la gráfica sobre el eje Y y se me va a pintar todo eso. En este caso, no hay ningún punto vacío ni ningún punto ahí que yo tenga ahí de análisis, que yo tenga que prestar atención, ¿sí? Pero se pinta hasta ahí. No puedo seguir pintando porque no tengo más función para arriba ni para abajo, ¿sí? Y para determinar la imagen tengo que leer desde abajo hacia arriba, pero en los valores del eje Y, ¿sí? Entonces yo voy a decir la imagen de la función g
Va a ir de 0. va a ser igual a ¿cuánto? Bien, ¿desde 0 abierto o 0 cerrado? Cerrado. Es cerrado, ¿sí? Porque lo tomo al 0. Desde el 0 cerrado hasta el 3 positivo, cerrado también, ¿sí? Son los valores que puede tomar la función g en el eje y, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver acá. Si ustedes manejan esto, después ya va a ser más sencillo todo lo demás. Miremos Ay, no acá. me... Pensé que me había perdido. Partimos sobre la base que esto ya es función, ¿sí? Pongamos nombre a los ejes, x, el eje y le pongamos función h. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? No se corta la gráfica, ¿no? Se sigue proyectando. ¿Cuál va a ser el Todo. dominio de la función h? Si no se corta, entonces serían todos los reales. Todos los reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta gráfica se sigue proyectando, o sea que yo, si quiero proyectar esa gráfica sobre el eje X, voy a ir teniendo, fíjense, voy a ir teniendo proyecciones de esta manera. Todas se me va a proyectar hasta acá, se me proyecta todo esto, se me proyecta todo hacia acá. ¿Sí? Tengo infinitas proyecciones, desde los números negativos hasta los números positivos. ¿Sí? Todas estas proyecciones acá, proyección acá, proyecto acá, sobre el eje X, sigo proyectando acá, ¿sí? Y sigo proyectando acá. De manera que lo que va a quedar pintado va a ser todo el eje X, ¿sí? Por eso son todos los reales. Porque la variable X puede tomar cualquier valor dentro de los números reales. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bien. Vamos un poquito más abajo para que se vea que... Bien, ahí está. Bueno, y ahora proyectemos sobre el eje Y. Si yo proyecto sobre el eje Y, voy a tener, fíjense, estas proyecciones. Todo acá, acá. Aplasto la gráfica sobre el eje X. ¿Y qué va a Ah, quedar pintado? Perdón, sobre el eje Y. Sobre el eje X, dije no. Aplasto la gráfica sobre el eje Y. ¿Y qué va a quedar pintado? de 0 hasta infinito. Bien, va a quedar pintado todo esto. Porque yo hago infinitas proyecciones. Y va a quedar pintado desde 0 hasta el infinito positivo. Pero ese 0 es abierto o cerrado. Cerrado. Cerrado, perfecto. Vamos acá. Poner acá. Imagen de la función h va a ir desde 0 cerrado hacia el infinito Abierto. positivo. Sí, sí, abierto. Bien. Bien. Bien, mañana vamos a trabajar con gráficas, pero
lo único que nos falta ver ahora, que quiero que veamos, es... Yo le voy a hacer acá una gráfica, la misma que teníamos acá. Pero, acá en el vértice de esta parábola, la función cuadrática, en el vértice, no me escribe el lapicito. Ahí está. Vamos a hacer un poquito de zoom. Aquí en el vértice voy a hacer un punto vacío. Si hago un punto vacío en el vértice, ¿cuál va a ser el dominio de la función? Los reales menos el 0. Bien, el dominio, y acá pongamos esta función que se llame j. El dominio de la función j va a ser igual a todos los reales menos el 0. ¿Sí? ¿Por qué, profe, va con llave? Porque es un solo elemento el que yo estoy dejando de considerar. Cuando yo haga la proyección sobre el eje X para determinar el dominio, voy a marcar todo esto y ahí no voy a poder seguir marcando justo en el origen, ¿sí? Porque hay un punto vacío. Después sí, ¿sí? Entonces, si yo quisiera a ese, los reales menos el 0, ponerlo con intervalos, ¿cómo sería el dominio con intervalos? El dominio con intervalos. Menos infinito hasta el Menos 0 abierto. infinito hasta el 0 abierto, A unión, unión, 0 abierto 0 abierto. hasta más infinito abierto. Perfecto. ¿Sí? Ambas notaciones están bien. ¿Sí? Y esa sería la determinación del dominio. ¿Cuál va a ser la determinación de la imagen? La imagen de la función j. Yo también voy a proyectar sobre el eje Y, pero ¿qué va a pasar? En el eje Y no voy a poder proyectar cuando en el origen, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la imagen? Los valores que puede tomar la función en el eje Y. Mm, ¿Sería de 0 abierto? Exactamente, va a ser desde 0 abierto hasta el más infinito. Si yo hiciera la proyección acá, si yo hiciera la proyección, se me va a marcar todo el eje Y, salvo cuando valga 0, ¿sí? Vamos a pensar desde abajo hacia arriba en el eje. Y yo voy a poner acá para que se acuerden cuando si vuelven a mirar la clase, que es en el vértice acá ustedes tienen un punto vacío. ¿Sí? Punto vacío. Por eso la imagen y el dominio se determinan de esta manera. ¿Sí? Sí. Bueno, con eso vamos a estar hasta el día de hoy. Mañana lo que vamos a hacer es seguir trabajando con esto y vamos a graficar funciones. Entonces, para mañana yo les voy a pedir que lleven calculadora, que lleven regla, ¿sí? Y fíjense, ustedes tienen que saber determinar valores, ¿sí? Nosotros le vamos a dar valores a X y valores a la variable Y. En realidad le damos valores a X y determinamos cuánto vale los valores de Y, ¿sí? Entonces, si miramos esta gráfica,
si X vale 1, ¿cuánto vale Y? Ujú. Si miro esta gráfica, si X vale 1, ¿cuánto vale Y? Sí. 1. Tenemos la suma. Sí, fíjense, ¿ven? Si X vale 1, Y vale 1. Si X vale menos 1, Y también vale 1. ¿Sí? 1. Siempre para dar valores vamos a ir de izquierda a derecha en el eje X. ¿Sí? Entonces, comencemos de izquierda a derecha. Por ejemplo, demos el menos 2, el menos 1. Fíjense si yo pongo el 0, el 1 y el 2. ¿Sí? Bien, si le damos menos 2, ¿cuánto vale la función? ¿Cómo determino eso? ¿Cuánto vale la función? No tengo la expresión analítica para reemplazar, entonces estoy mirando la gráfica, digo, bueno, menos 2, Sería me fijo 4. acá, ubico el menos 2, proyecto con línea punteada, no con línea llena. Acá proyectamos para X igual a menos 2 y me va a delimitar este puntito, ¿sí? Cuando X vale menos 2 y vale 4 positivo. Cuando X vale menos 1, tengo este Y vale. puntito y vale 1. Cuando X vale 0, ¿qué pasa con este punto vacío? Mm, No existe la función. ¿Por qué? Porque ya me está diciendo el dominio que yo no lo puedo tomar al 0. ¿Sí? Para 0 no existe la función. ¿Sí? ujú. Acuérdense que ese símbolo es no existe. ¿Sí? Cuando X vale 1, lo mismo, proyectamos acá, para X tengo el punto 1, 1. Y cuando X vale 2, proyecto acá a la Llevamos. gráfica y me fijo cuánto vale. Tengo el puntito acá y vale 4. ¿Sí? Entonces mañana vamos a seguir trabajando con la gráfica de una función para que ya ustedes la puedan graficar. ¿Sí? Entonces traigan útiles de geometría. Así trabajamos con gráfica mañana. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, a los chicos voy a cortar acá. Esta parte de la unidad, vamos un poquito más lento porque es muy importante. Ya después límite, derivadas y integrales, ya vamos más rápido porque se supone que esto ya está sabido, entonces ya vamos más rápido. La gráfica y demás ya lo manejamos más rápido. Acá sí estamos yendo un poquito más lento porque es muy importante y esta parte les cuesta mucho a ustedes. Ya a mí me pasó ya 2 años ya que vengo con esta parte y acá sí hay como una mesetita, ¿sí? Con la parte que se entiende y bueno, también hay que dedicarle un poco más. De parte mía y de parte de ustedes. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Sí. Mañana continuamos con esto. ¿Sí? Viendo gráficas de funciones y ya vamos a trabajar con expresiones analíticas para que ustedes reemplacen los valores de la función. Voy a poner acá, detener grabación. Y bueno, me sigo quedando con alguna consulta que haya de teoría. Bien, si no hay consultas, vamos a ir viendo nosotros.
Voy a poner acá total. A los regulares también les sirve, así que. Va a tener el mismo. Van a haber algunas que son así, múltiple choice, pero van a haber algunas que son para completar también, para que ustedes tengan que escribir. Una parte sí y otra parte para una parte múltiple choice, que no tienen que justificar un procedimiento, acuérdense, porque no es práctica. O sea, el múltiple choice de la teoría, ustedes van a seleccionar la opción correcta y nada más, digamos, ¿sí? Es esa o es esa, no tienen que justificar un procedimiento porque no es práctico, ¿sí? Y una parte sí para completar y o que tengan que escribir ustedes ahí, ¿sí? Va a tener parte y parte. Para la teoría, ¿sí? Vamos a priorizar ustedes, sobre todo promoción, lo que vemos en las clases de teoría. Y se puntualiza en lo que es una definición, conceptos, ¿sí? Con su respectiva notación. Después tenemos propiedades, ¿sí? Y tenemos ejemplos, ¿sí? Y el ejemplo por ahí, nosotros se lo pedimos al ejemplo con notación teórica, ¿sí? Pero bueno, si no se puede, no se acuerdan, trabajar con letras en vez de con números, podrían dar, si pide un ejemplo, te vas a pedir un ejemplo en el parcial de alguna determinada propiedad o de una determinada definición, bueno, lo pueden hacer con notación de valores, ¿sí? Pero prioricen acá ponemos prioridad, priorizar notación simbólica. Y como último, voy a poner acá demostraciones, pero demostraciones solamente si lo vimos en clase. Si vimos alguna demostración en clases, ahí lo vamos a tener en cuenta. Si no las vimos, no, ¿sí? Para los promocionales, ¿no? Para los promocionales. Para los regulares, bueno, ya ahí podemos tener en cuenta lo que está en la teoría, puede ser evaluado. Pero igual tampoco es tan complejo, ¿sí? No se asusten ahí. Lo que tiene mucha notación y definición, propiedades son matrices y determinantes, sistemas, por ahí, ¿sí? Lo demás, apunten a lo que vimos en clase, ¿sí? Que alguna duda que tengan ustedes que han visto, no saben cómo, Profe, disculpe, sí, el teorema de Roche-Frobenius también hay que saberlo así, tal cual, la notación, ¿sí? ¿No? claro, por el teorema de Roche-Frobenius, ¿qué te dice a vos? Te sirve para, vos tenías acá varias situaciones, ¿o no? El teorema de Roche-Frobenius arranca del rango de una matriz, ¿sí? El rango de una matriz, si es igual al rango de su matriz ampliada, y es igual a n, le pongamos, ¿sí? Que vendría a ser el número de incógnitas, ¿qué decíamos ahí? Entonces, ¿cómo clasifico al sistema? ¿Compatible? ¿Compatible solamente? Indeterminado. Determinado, porque este n que yo estoy poniendo acá es el número de incógnitas, ¿sí? Entonces, si el rango de la matriz es igual
al rango de la matriz ampliada y es igual al número de incógnitas, yo tengo un sistema compatible determinado. Si el rango de mi matriz es igual al rango de la ampliada, pero menor que el número de incógnitas, ¿cómo era ahí el sistema? Indeterminado. Sistema compatible indeterminado. ¿Sí? Y después teníamos, si el rango de mi matriz era distinto del rango de la ampliada, ¿cómo se clasifica el sistema? Incompatible. Y yo no me fijo acá el tema de las incógnitas, ¿sí? Porque ya el rango es distinto. ¿Qué era el rango? Acuérdense, el rango. ¿A qué era igual el rango de una matriz? A la cantidad de filas no nulas o cantidad de filas. Bien. Cantidad de filas no nulas o cantidad de pivot que yo tengo, ¿sí? Y también se puede, acá yo voy a poner acá, cantidad de filas no nulas. Cantidad de pivots. O también lo puedo ver desde el lado del determinante, ¿sí? El determinante de la matriz de coeficiente, ¿sí? El determinante de mayor orden de la matriz de coeficiente, pero ¿cómo tiene que ser ese determinante que yo calcule? Distinto de cero. Distinto de cero, ¿sí? Ese es el rango de una matriz, ¿sí? Lo podía ver con las filas, si estoy trabajando con filas de matrices y matriz ampliada, si estoy trabajando con determinante, lo puedo determinar de esa manera, ¿sí? Si el determinante me da cero, bueno, ya ahí ustedes en la práctica iban por otro método, ¿sí? Porque era más sencillo ir por otro método. Pero cuando el determinante daba distinto de cero, ustedes ya directamente clasificaban el sistema y ya decían cómo es, ¿sí? Si el determinante te da distinto de cero, yo ya puedo ir a concluir esta opción, ¿sí? Que es un sistema compatible determinado, ¿sí? Bien, profe. Muchas gracias. A vos. Profe, de la unidad 2, leyes lógicas, ¿las tenemos que Sí, explicar o solamente aplicarlas, digamos? y saber la notación, ¿sí? Por ejemplo, de las leyes lógicas que tenés, saberlas escribir, a qué es igual, a qué es equivalente cada una de ellas. Con P y con Q, digamos, no hace falta, bueno, y con R en alguna propiedad, digamos, pero no, nada más, digamos. El razonamiento también tienen que saber que ustedes tienen premisas, tienen una conclusión y con eso se arma una proposición compuesta. Después se arma una tabla de valores para ver la validez o no de ese razonamiento. Pero en las leyes lógicas y propiedades que tienen ahí ustedes, la conmutativa, asociativa, tienen que saber la notación que tienen ahí nada más, ¿sí? ¿Y eso de teorema directo, recíproco, también va? También lo vimos, el recíproco, el contrarrecíproco. Sí, también puede ir. Sí. Profe, y ahí en el recíproco, diríamos, por ejemplo, es la negación del teorema directo, como para explicarlo. No hace falta explicar. Ustedes tienen acá,
ustedes tienen acá el teorema directo que es P implica Q, ¿sí? Después una consigna puede ser escriba o marque cuáles son las implicaciones asociadas en su forma correcta. Entonces puede decir el recíproco. ¿Cuál es el recíproco? Q implica Q implica P. Q implica P, ¿sí? Ese es el recíproco. Ustedes después tienen el contrarrecíproco. ¿Cuál es el contrarrecíproco? La negación del recíproco, ¿no? Claro. Lo pueden ver, por eso tienen varias flechas, porque lo pueden ver desde varias ópticas, digamos. No, Q implica P. ¿Y cuál me está faltando? El el contrario. contrario. El contrario. ¿Cuál es el contrario? Acuérdense, el contrario no es la negación de una implicación. El contrario es negar el antecedente y niego el consecuente, ¿sí? Si te dice cuál es la negación de una implicación, esas ya no son las implicaciones asociadas, ¿sí? Vos ya tenés la negación de una implicación, eso ya no son los teoremas o implicaciones asociadas. Esto lo O tenían sea, con las propiedades y las leyes lógicas. ¿A qué era equivalente esto? eso sería una propiedad que no. Claro, ¿a qué era igual? El antecedente queda como está, pasa a ser una conjunción y niego El consecuente. el consecuente, ¿sí? Esta era la negación de una implicación, ¿sí? Pero no para que expliquen ustedes, ¿sí? Sino para que hagan la anotación de cómo es. A ver, ¿qué me preguntan acá? Celeste me pregunta, matrices solo son de las definiciones. La definición, notación y propiedades, ¿no? Acuérdate. Definición, notación, propiedades. Lo mismo para determinantes. Profe, y el tema de sucesiones tenemos que saber el término general, la suma, todo eso. Claro, el término general, la fórmula de la asociación aritmética, la geométrica. Y ahí creo que vimos una demostración. Creo que ahí vimos dos o una demostración. Sí, sí. Pero sucesiones diría que es la más cortita, ¿no? Tenés definición, la notación de una aritmética, geométrica, y después no tenés mucho más, ¿no? Esa es la demostración que te digo, pero no hay más después. Sucesiones vendría a ser la más cortita. ¿Eh? De matrices, sistemas tienen un poquito más. Y bueno, el análisis combinatorio parece largo, pero ahí tienen que puntualizar en las definiciones del arreglo, combinación y permutación. Más que nada, las que son con repetición no, te diría que no. Con repetición no, porque no las van a usar después en la vida real. Pero sí las definiciones de las que son sin repetición. Las fórmulas, ¿sí? Del arreglo, combinación y permutación. Y después tienen el binomio de Newton, ¿sí? Cómo se construye el binomio de Newton. El Que si binomio en de la regla, Newton tendríamos que poner la fórmula, que es la sumatoria claro, la de... fórmula o la regla práctica, que lo primero y el último coeficiente es 1, cómo van construyendo los demás. ¿Se acuerdan que hacíamos una fracción? ¿Sí? Era como una reglita práctica y después tienen la fórmula, que utilizamos ahí los números combinatorios.
Podemos utilizar también el triángulo de Tartari o de Pascal, no sé. Puedes utilizarlo como regla práctica. Sí, como regla práctica, sí. Porque ahí también Claro, determinas vos los coeficientes. claro. Sí, sí, sí. Está bien, gracias. Sí, es válido. Pero no es todo para que escriban, es para que seleccionen algunas y otras sí para completar y otra para desarrollar, por ejemplo. Y las que son para desarrollar por ahí tienen más puntaje, pero todo tiene puntaje. No se asusten tanto. Profe, y como para completar, ¿cómo sería, digamos? Y yo les puedo poner la negación de una implicación es y te pongo puntos suspensivos. No te doy las opciones, digamos. Te pongo para que vos completes. Sí, entonces, por ejemplo, completar, poner el punto 3 B que diga la negación de una implicación. Pongo acá, por ejemplo, ¿sí? Y acá pongo punto suspensivo, punto suspensivo. Ah, y nosotros completamos con los Claro, símbolos. punto suspensivo. Y ustedes completan ahí con las proposiciones. Ponga eso en el O no parcial, le ¿no? pongo nada y le pongo la equivalencia solamente y los puntos suspensivos. Y pongo acá así, y acá pongo dos puntos suspensivos, y acá dos puntos suspensivos. ¿Sí? Eso sería completar, digamos. Dale, Si profe. no, Va, eso opciones ya lo... sería que yo te dé varias opciones, que una sea la correcta y bueno, y que las demás sean las incorrectas, como en el parcial de práctica. ¿Cuánto dura el parcial, profe? Bien, una cuestión que yo le quería aclarar y para que ustedes también les va a servir no para matemáticas, sino para las demás materias. 2 horas, como mucho, va a ser igual. En una hora lo pueden llegar a terminar. Si le preguntan esto, la matriz transpuesta de la transpuesta, ¿qué va a ser igual? Esa es A la una misma. propiedad, ¿sí? Es la misma, pero si yo no sé la propiedad, ¿qué hago? Rápidamente, un borrador. Me hago una matriz, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hago la transpuesta. Sí, la transpuesta sería 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y la vuelvo a transponer, voy a tener 1, 3 y 2, 4. Bueno, entonces ya sé que esta propiedad, fíjense que es la matriz original, ¿sí? Entonces la práctica sirve, ¿sí? Para determinadas cuestiones de la teoría, si ustedes no se acuerdan. Si ustedes no se acuerdan de una propiedad o algo, llévenlo al ejemplo muy sencillo, ¿sí? Estos obviamente serían borrador o cálculo auxiliar. Y rápidamente yo, si no sé que no me acuerdo de memoria la propiedad, lo puedo llevar a la práctica, ¿sí? Y responder la pregunta teórica, ¿sí? Y profe, ahí la respuesta sería, si sabemos lo teórico, sería, ¿es igual a la misma matriz? Claro, es igual a la matriz Nada más. original, ¿sí? Ah, ok. La matriz transpuesta de su transpuesta es igual a la matriz original.
Profe, en el parcial Bueno, entra la sí, matriz simétrica, antisimétrica, triangular superior y todas esas. ese puede ser para que ustedes identifiquen qué tipo de matriz es, ¿sí? Clasifique las siguientes matrices, puede ser un punto, y yo les grafique tengan la matriz y ustedes tengan que poner qué tipo de matriz es. Triangular superior, identidad, escalar, ese tipo de matrices que tenían. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, si no hay más dudas, igual mañana nos volvemos a ver y tenemos un poquito más de tiempo, así que Podríamos hacer como tipo preguntas así en el pizarrón. podríamos hacer, sí, si quieren. Vemos cómo estamos de tiempo y hacemos un par. ¿Ahora me decís o mañana? No, no, mañana, mañana. Bueno. Dale. Dale, profe, gracias. A ustedes, no se asusten. Se va a ir bien. Mm, Está bien, está bien, está bien. No, profe, hasta luego. Nos vemos. Adiós. Profe, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.